Nuevamente, hermanos, pasa voz. Vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle gracias en esta hermosa tarde que Él nos ha dado y vamos a oír la palabra de nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Ahora pidiéndote que sea únicamente tu siervo, Señor, en el que has puesto palabras para con tu iglesia, Señor. Te pido pues que todo lo que hemos de estudiar sea para honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quiero que sepan, hermanos, que la mayoría del tiempo que nos paramos aquí al frente nos hacemos una pregunta y después de ello, empezamos a fabricar el mensaje para la honra y gloria de nuestro Dios. Vivimos unos tiempos muy raros, hermanos. Unos tiempos donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y a consecuencia de ello, hermanos, de que vivimos en este mundo, de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, vivimos de la manera que estamos viviendo, hermanos. Yo creo que no vamos a tener tiempos mejores. Siento que vamos a tener tiempos muy difíciles más adelante para nuestros hijos, para nuestras familias. Pero vamos a dejar en esta tarde, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos enseñe a cada uno de nosotros algo maravilloso. Y que por medio de la palabra de nuestro Dios entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y para la vida de nuestros hijos. ¿Alguna vez en su vida, hermanos, ha hecho alguna decisión que no le fue muy bien? A lo mejor cambió un carro por otro carro y pues le salió mal la decisión que tomó. A lo mejor tenía un buen trabajo y decidió moverse a otro pensando que le iba a ir mejor y le fue peor. A lo mejor vivía de renta y pensó que en otro lugar donde iba a rentar le fue peor. Yo creo que todos en nuestra vida hemos hecho un trato que salimos perdiendo. Y vamos a ver, hermanos, y vamos a ver un trato que se hizo en la Biblia que marcó mucho, hermanos, cuando nosotros oramos. Yo creo que cuando nosotros oramos, hay personas que oran, Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿y qué más, hermanos? Una vez más, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Imagínense si hubiéramos dicho Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Porque ¿saben quién fue el primogénito entre Jacob y Esaú? Esaú, hermanos. Pero Esaú hizo un trato que no era muy bueno y le costó hasta nuestros tiempos cuando nosotros oramos, decimos Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Nuestro título de la predicación, hermanos, no vendas tus bendiciones. Dichoso el que yo escogiere, dice nuestro Dios. Es un privilegio que estamos aquí, hermanos. No es de nosotros, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Quiero que sepan que Dios ha tenido misericordia de nosotros y eso es algo grande, hermanos. De entre 7 billones de personas, Dios ha escogido a su iglesia. Dios ha escogido a su pueblo. Y fíjense bien, vamos al libro de Génesis que les invito a que veamos. Y miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Espero que apreciemos el mensaje de esta tarde, hermanos. Que nos agarremos más de Dios que de las cosas terrenales. Dice libro de Génesis 25, 24 al 26. Y mire lo que dice. Con un amén me dicen que lo tiene, no va a aparecer en la pantalla. Libro de Génesis 25, 24.
cuando se cumplieron sus días para dar a luz. Isaac tiene a su esposa que se llama Rebeca, hermanos. Y Rebeca era mujer estéril. E Isaac se pasaba orando y orando y orando para que Dios hiciera que su esposa ya no fuera estéril. Y Dios oye la oración, hermanos. Gloria sea nuestro Dios que oye la oración. Y dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, ya pasaron los 9 meses, nuestro Dios va a bendecir esta familia con un pequeño, pero pasa algo, hermanos. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había que, hermanos. ¿Había que, hermanos? Hoy las mujeres van al doctor y les hacen los estudios, inmediatamente se dan cuenta, no únicamente que puede venir uno, sino que 2, y se dan cuenta si es hombre y si es mujer. ¿No es así? Aquí está Rebeca que no sabe ella que en su vientre vienen 2. Y vienen 2 varones. Pero llega el momento en que ella va a dar a luz y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. ¡Qué bendición, hermanos! Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que heredad o bendición de nuestro Dios son, ¿qué, hermanos? Son los hijos. Somos bendecidos cuando a nuestra mujer, a nuestra esposa, se da cuenta que va a dar a luz, hermanos. Ahora aquí está Rebeca, que llega su momento, y cuando llega su momento, hermanos, qué bendición que no hay uno, sino hay 2, hermanos. Si a veces nos andamos muriendo cuando nos dicen que vamos a tener 1. Ahora 2. Y dice, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, hermanos. No lo describe. El primero que nace es un personaje rubio, y era tan velludo como una pelliza, que es podemos decir como tipo chamarra de piel amarilla. Y salió primero rubio, dice, y era todo velludo como una pelliza. Aquí tenemos el primero, hermanos. Nace el primero rubio, y lo sigue diciendo. Y llamaron su nombre, ¿cómo, hermanos? Y quiero que sepan que inmediatamente identificamos a Esaú porque era rubio. Hay algunas Biblias que dicen que era rojizo. Y sigue diciendo, después salió su hermano, trabada su mano al que, hermanos. O mejor dicho, hermanos, para ponerlo más sencillo, nace Esaú, y cuando nace Esaú, hermanos, la mano de Jacob le agarra aquí, hermanos, el tobillo. Desde el momento que nacen, hermanos, nace Esaú y Jacob agarrado del tobillo de su hermano, dice el 26. Después salió su hermano, trabado de su mano al calcañar de Esaú, dice, y fue llamado su nombre, ¿cómo, hermanos? Ya tenemos 2. Tenemos a Esaú rubio y tenemos también a Jacob, y sigue diciendo, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando, ¿qué, hermanos? Ya estaba avanzadito de edad, hermanos. Pero tuvo 2 hijos. La alegría del hogar, hermanos. Se dice que los hijos nos rejuvenecen, porque inmediatamente quieren jugar con nosotros, que salgamos para afuera, que corramos. Pues aquí tenemos ahora 2, hermanos. Y dice el 27 de ahí mismo, 25, 27. Inmediatamente pasan los años. De un texto al otro ya pasaron muchos años. Y dice, y crecieron, ¿qué, hermanos? Los niños. Y vamos a imaginarnos, nuestra hermana Brenda y Omar tienen a sus pequeñitos. Tienen 2, casi como esta familia, ¿verdad? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en qué, hermanos. Miren la diferencia de los hijos. Mírenlo luego la diferencia. Aquel Esaú que era rojizo, que era velludo, le gustaba la caza, hermano, salía a cazar. Y no únicamente salía a cazar, sino cuando cazaba le gustaba traerle comida a su padre. Sigue diciendo, y Esaú fue diestro para la caza, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba, ¿qué, hermanos?
Mire la gran diferencia de estos dos hijos. Uno de ellos le gustaba la cacería, al otro le gustaba estar ahí con mamá, nomás entre las tiendas. Uno era atraído por la cacería, el otro era atraído por andar allí con mamá entre las tiendas. Y dice el 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a ¿quién, hermanos? ¿Han oído de los niños que dicen tienes mamitis o tienes papitis? Bueno, Esaú tenía ¿qué, hermanos? A ver, Esaú tenía ¿qué, hermanos? Acabamos de leer el texto. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Jacob tenía mamitis y Esaú tenía papitis. Y sabía que en cuanto llegaba el hijo Esaú de la cacería, inmediatamente papá iba a probar del bocado que preparaba su hijo. Y sigue diciendo la historia, el 25-29. Recuerde que el título es No vendas tus bendiciones. Dice el 29. Y guisó Jacob un portaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo estaba, hermanos? Ahí está cocinando el que tiene mamitis. Ahí está cocinando Jacob. Y cuando está cocinando, llega alguien del campo, hermanos. Y cuando llega alguien del campo, ¿quién era, hermanos? Era Esaú. Y quiero decirle que en aquellos tiempos la persona que era primogénito, hermanos, era el heredero de todo lo que había en casa. Antes de que papá muriera, porque era el que daba la bendición grande, cuando llegaba el momento de que iba a morir papá, le hablaba al hijo mayor y le decía, ven para acá, mijo. Voy a darte una bendición, aparte de todo lo que tenía era de él. Llegó el momento de que le tocaba dar la bendición, traía al mayor, oraba por él y todo era del mayor. Y esto lo sabía Jacob, hermanos. Nuevamente dice el 29. Y guisó Jacob un portaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo. Fíjense bien, todo está tranquilo, hermanos. Algo platicaría Jacob con su mamá, la Biblia no nos lo dice. Pero cuando llega cansado Esaú, Jacob está cocinando ese hermoso guisado. Te ruego que me des a comer de este guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y de ahí vienen los edomitas. Y Jacob respondió, fíjense qué ha gustado Jacob, hermanos. Tramposo, que su nombre quiere decir tramposo. ¿Qué le dijo? Véndeme en este día tu primogenitura. Llega cansado Esaú, Jacob se da cuenta que está cansado, que trae hambre, él está cocinando y cuando está cocinando inmediatamente le dice, bueno, vamos a hacer un trato aquí. Tú eres el de las bendiciones, tú eres el que te vas a quedar con todo, tú eres el que en un momento va a llegar nuestro Padre y te va a hablar y te va a decir, todo lo que tengo es tuyo. Entonces inmediatamente Jacob usa la inteligencia y dice, este es el momento que estoy esperando. Véndeme en este día tu primogenitura. Y fíjense bien, hermanos, a Moisés se le dijo, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Porque si escoges la muerte, te va a ir mal a ti y a tu familia. Y aquí Jacob está aprovechando y dice el 25. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá qué, hermanos? La bendición más grande, hermanos, de ser primogénito, y yo creo que lo vemos a través de la Biblia, hermanos.
Cuando llegaron las plagas allá en Egipto, hermanos, hubo una plaga que iba en contra de los primogénitos. Si recordamos la 10ª plaga. Si en el dintel de la casa no hay sangre, la vida del primogénito va a morir. Fíjense bien los primogénitos. Esaú tenía ya ganado todo, hermanos. De él era todo. Y no únicamente las tierras, las propiedades, sino aún más la bendición que su padre iba a darle a Esaú, hermanos. Pero ahora, ¿qué hace Esaú, hermanos? Con esa bendición que Dios le ha dado. Era bendición ser primogénito, era bendición recibir toda la herencia del papá, y aún era bendición recibir que el papá ponía las manos sobre su hijo y le daba la bendición de nuestro Dios. Eso era algo grande, hermanos. Pero Jacob ve el momento y lo aprovecha. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la que, hermanos? ¿Para qué me sirve ser primogénito? ¿Menospreció qué, hermanos? Menospreció las bendiciones de nuestro Dios. Dios lo había llamado para que fuera el primero. Dios lo había llamado para que recibiera bendición de su padre. Dios lo había llamado para que recibiera bendición de parte de sus padres. Pero llegó el momento, hermanos, de que él menosprecia, dispensen, que él menosprecia la bendición de nuestro Dios. Entonces dijo Esaú: aquí yo voy a morirme, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. ¿Y el qué, hermanos? Lo juró y vendió a Jacob, ¿qué, hermanos? La bendición que le tocaba a él, hermanos, la vende, dice el 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de qué, hermanos. Pregúntele a sus hijos si les gustan las lentejas. A mí se me hacen muy ricas. Pero muchos dicen: ay, ese guisado no sirve para nada, son los mentados frijolitos que dicen los niños. Vendió su primogenitura por un plato de qué, hermanos. Hago la pregunta: ¿valía la pena, hermanos? Recibir toda la herencia de papá, todas las tierras de papá, la bendición espiritual de papá, y venderla, hermanos, por un plato de lentejas. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, ¿qué, hermanos? ¿Qué menospreció? Ser el primogénito. ¿Sabían ustedes que Dios nos ha llamado a nosotros? De tanta gente en el mundo, y dice la palabra de nuestro Dios que somos bienaventurados, al que el Señor lo levantó del lodo cenagoso y lo asentó sobre la piedra. Somos privilegiados cada uno de nosotros, que el Señor nos ha traído y nos ha lavado con la sangre del Cordero de Dios. Ese es un privilegio, hermanos. Que nuestro Dios haya puesto sus ojos en cada uno de nosotros, y que aunque nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo, nos ha traído a sus atrios, y que dice la palabra de nuestro Dios, que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos ha llamado sus hijos. ¡Qué privilegio, hermanos! Que siendo yo nada, y que mereciendo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, que siendo hombre pecador, el Señor tuvo a bien a mandar a su Hijo, darnos de su gracia, para que el día de hoy estemos en su santo templo, hermanos. Ese es un privilegio. Pero ¿qué hizo Esaú, hermanos? ¿Qué hizo Esaú con la bendición que Dios le dio? Fíjense bien la bendición. Primeramente, todas las tierras de papá. Segundo, la bendición de ser el hijo primogénito.
Y tercero, tener la bendición del Padre Celestial. Y la dejó por un plato de lentejas. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado, hermanos. Que Él nos ha llamado, nos ha traído, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha sentado sobre la roca, y despreciar la bendición de nuestro Dios. Cuando Jesucristo habla de los últimos tiempos, dice que vendrán hombres que engañarán a las gentes. Y si a los apóstoles les preocupaba cómo iba a ser el fin del mundo, a Jesucristo le preocupaba otra cosa. Y lo que le preocupaba a nuestro Señor Jesucristo es que no fuéramos nosotros mirar que nadie os engañe. Eso es lo que le preocupa a nuestro Dios. Porque Satanás nos ha querido engañar y ha engañado a muchos de tal manera que han perdido la promesa de nuestro Dios. ¿Sabe para quién hizo aquel huerto del Edén, hermanos? Para Adán y Eva. Y cada momento, cada día que pasaba, decía nuestro Dios que todo lo que Dios había hecho era bueno. El primer día, y fue bueno. Y aun cuando llega con el hombre, dice que fue bueno en gran manera, hermanos. Todo para el hombre. Pero ¿sabe qué hizo el hombre, hermanos? En lugar de ver todo el huerto para ellos, mejor cambiaron ese huerto, hermanos. Ese huerto fue cambiado por el árbol que tenía aquel fruto que no era para Dios. Lo mismo que hizo Esaú, lo hizo Adán y Eva. Y triste decirlo, pero la historia nos dice, esta historia se va a repetir. Triste, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, nuestro Dios nos ha sentado sobre la roca y nuevamente podemos perder la bendición de nuestro Dios. La heredad que Él nos ha dado. La dicha de tener la vida eterna para cada uno de nosotros. Y muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre esto y esto otro. ¿Y qué va a decir el Señor, hermanos? Mire lo que dice ahora la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15. Veamos ahora qué nos dice el Nuevo Testamento en referencia a esto, hermanos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. ¿Sí estamos allí? Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 15. Mirad bien, dice, que ninguno, dice, tengo las dos versiones. Mirad bien que ninguno se aparte, ¿qué, hermanos? ¿Sí lo tenemos? Mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de nuestro Dios. En otras versiones dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miren la recomendación ahora de Pablo. Viendo a Esaú lo que le había pasado, ahora nos hace esta recomendación. Somos bendecidos de que nuestro Dios nos haya traído a su santo templo. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de nuestro Dios. ¿Sabe cuál es la gracia de nuestro Dios? Que el Señor nos trajo de las tinieblas a su reino. Eso es un privilegio, hermanos. Pero ahora nos está diciendo, mirad bien cada uno de nosotros, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, hermanos. Fíjense bien, cuando brota una raíz de amargura, hermanos, ¿qué es lo que puede hacer que nos separemos del camino de nuestro Dios? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Una raíz de amargura, hermanos.
Algo puede suceder en la iglesia, algo puede suceder en nuestro matrimonio, algo puede suceder en nuestras vidas y llega una raíz de amargura, hermanos. Y cuando llega la raíz de amargura, nos olvidamos de las bendiciones de nuestro Dios y nos apartamos del camino de nuestro Dios. Y aquí Pablo nos está advirtiendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué, hermanos? Contaminados. Dios te ha llamado. En el camino de Dios surgen muchas cosas. Muchas de las veces nos topó una raíz de amargura, hermanos. Y cuando nos topó una raíz de amargura, puede ser por nuestra misma esposa, por nuestro mismo esposo, por nuestro mismo hermano, por alguien de la iglesia, pero llegamos a una raíz de amargura y allí nos quedamos bien amargos. Y dejamos la bendición de Dios, por seguir esa amargura. Dice el 16, no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú. Mire cómo le llama ahora la palabra de nuestro Dios a Esaú. Un prófano. Alguien que deja algo por agarrar otra cosa mejor, según él. No haya algún fornicario o prófano como Esaú. Cuando la Biblia o cuando Pablo pudo haber hablado excelentemente de Esaú, hermanos. Cuando la oración debía haber sido de Abraham, de Isaac, de Jacob y Esaú. Pero por ser una persona prófano o prófana, Pablo ahora dice, no seas como Esaú, y sigue diciendo que por una sola comida vendió su qué, hermanos. ¿Por qué podemos vender nosotros nuestra primogenitura ante la presencia de nuestro Dios? Nos convertimos en personas amargas. Algo sucedió en el templo, algo sucedió en mi familia, algo sucedió en mi hogar. Inmediatamente nos convertimos en personas amargas y nos olvidamos de las bendiciones de nuestro Dios, que no únicamente vienen para nosotros, sino también son bendición para ¿quién, hermanos? Para nuestros hijos. Nuevamente lo que se le dijo a Moisés, escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu familia. ¿Qué legado, qué bendición les estamos dejando a nuestros hijos? La bendición de Dios no es únicamente para mí, hermanos. La bendición de Dios es aún para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque dice la palabra de nuestro Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella caigamos. No despreciemos las bendiciones que nuestro Dios nos da cada mañana y que dice la palabra de nuestro Dios que sus bendiciones son nuevas cada mañana. Entonces tenemos que hacer a un lado todo aquello, hermanos. Pablo nos está ayudando a entender que caminemos, que sigamos, y no únicamente aquí, hermanos. Yo creo que lo vemos a Pablo que dice que en un estadio corren muchos y únicamente uno lleva ¿qué? Pero dice correr de tal manera que ¿qué, hermanos? Vamos a correr de la manera que podemos alcanzar ese milenio que Dios tiene preparado para nosotros. Pero cuidemos de esas raíces que brotan de amargura y nos separan del camino de nuestro Dios. Sigue diciendo, voy a leer nuevamente el 16. No sea que haya alguno fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, y dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, quiso heredar la bendición. Yo creo que sabemos la historia de que cuando llegó el momento de la bendición, hermanos, que él ya había vendido, la mamá aconseja a Jacob y le dice, hijo, llega el momento de la bendición. Y tu papá está hablándole a Esaú.
porque le va a dar la bendición. ¿Y saben qué hizo la mamá, hermanos? Dijimos que Esaú era velludo y que era rojizo. El único problema es que el papá ya estaba casi ciego. Pero la mamá viste a Jacob, hermanos. ¿Y sabe cómo lo viste? Como un hombre velludo. Y cuando llega Jacob con su papá, que no le tocaba a él la bendición, pero en realidad sí, porque ya la había comprado con el plato de lentejas. Y el papá dice, como que no eres tú, déjame tocarte. Pero la mamá ya le había puesto en la mano, hermanos. Eso era velludo. Y todavía el papá dice, se oye tu voz como Jacob y no como Esaú, pero cuando te toco, se siente como Esaú. ¿Y sabe qué hizo el papá, hermanos? Le dio la bendición a Jacob. Le dio la bendición a Jacob. Pero quiero decirles que este trato, no necesariamente allí hubo trampa, sino que el mismo Esaú ya había vendido su primogenitura. Sigue diciendo el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿Qué, hermanos? Llorando, hermanos. Llorando, Esaú quería que se le diera la bendición. ¿Y sabe qué hizo el papá, hermanos? Después de que le da toda la bendición a Jacob, de que le da todas las propiedades, de que le da la bendición como primogénito, llega Esaú, papá, aquí estoy listo para que me des la bendición. ¿Cómo que eres Esaú? Se la acabo de dar a tu hermano, hizo trampa, pero ¿sabe qué tuvo que hacer Jacob? Bueno, papá, por lo menos dame una bendición. Y aún con lágrimas, hermanos. Dice la Biblia, para aquellos que ya tenían la bendición y para aquellos que está la bendición a la mesa, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios ya nos ha bendecido, hermanos. Dios ya nos ha traído de ella. Si en su vida ha llegado una raíz de amargura, mucho cuidado, porque puede ser que en lugar de bendición se convierta en una maldición. Y no únicamente para usted, sino para qué, hermanos. Esto es lo más triste, hermanos. Que lo que usted escoja es lo que usted está escogiendo para sus hijos y para sus nietos. Hubo un personaje, hermanos, que se llamaba Semeí, hermanos. Cuando David empezó su reinado, hermanos, hubo este personaje que se llamaba Semeí, hermanos, que aventaba tierra al rey. Y ya David era rey. Lo maldecía, hermanos. Maldecía Semeí a David, siendo el rey David, hermanos. Y David no lo mandó matar porque era una fiesta al rey. Se quedó callado. Y todavía cuando pasa la fiesta le dice, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la vida. Quiero que hagas una casa en Jerusalén. Pero el día que salgas de Jerusalén, ese día vas a morir. Pasaron los años, hermanos, y ahí está Semeí en Jerusalén. Un día se le fueron 2 de sus siervos a Semeí, y cuando se le fueron sus siervos, arregla su asna, su burra, podemos decir, y sale a buscar a sus siervos. Y cuando va y busca a sus siervos, se sale de Jerusalén. Vienen y le dicen a Salomón, ahora que era el nuevo rey, ¿sabes que Semeí se fue
¿Cómo que se me y se fue? Lo manda a traer y le dice, ¿te acuerdas la promesa que le hiciste a mi hijo? Que no te saldría de Jerusalén y que el día que te salieras de Jerusalén, él podía matarte y que tú dijiste, se oye bien el negocio. Saliste de mi tierra y ahora por haber salido de mi tierra, muerte. Y murió. El Señor nos asentó sobre la roca. El Señor nos ha traído a su santo templo, hermanos. Hemos llegado, la mera verdad, a ser llamados hijos de Dios. Y que dice Juan, y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Miren la dicha, la bendición. Si Dios le ha dado bendición, no se vaya y escoja la maldición. Aunque estemos batallando, dice Hebreos capítulo 2, para ir avanzando. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Recomendación de Pablo. Recomendación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Por tanto dice, 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hermanos. No las pasemos por alto, hermanos. Se llega el día del Señor, se llega el día del culto, se llega a la escuela, se llega a la predicación. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibirá, ¿justo qué, hermanos? Todo el que no obedece la palabra de nuestro Dios, hermanos. En este mundo podemos decir de una manera que no pasa nada, hermanos. Pero viene el juicio del Señor, hermanos. Y sobre ese juicio, nadie, hermanos, nadie va a escapar. Si hicimos lo bueno para Dios, gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Pero si no estamos haciendo lo que nuestro Dios desea, tenemos que tener mucho cuidado. Dice el 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, ¿qué, hermanos? No únicamente una salvación, sino una salvación tan grande. No descuidemos la salvación que el Señor nos ha dado. Es una dicha, un privilegio que de lo alto haya venido el Dios a rescatar nuestras vidas, y que yendo al madero, sus clavos son clavados. Es una grande salvación. Y que Pablo dice que carísimos, que somos comprados con un precio. ¿Se acuerda el título? ¿No vendas qué? No vendas tu primogenitura, hermanos. Allá Esaú la vendió por un plato de lentejas. No vendas la gran salvación que el Señor te ha dado por las cosas que ofrece el mundo. Que el Señor les bendiga.